La selección de fútbol de Perú, también conocida como la blanquirroja, es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales de fútbol masculino. Su organización está a cargo de la Federación Peruana de Fútbol, creada en 1922, una de las 10 federaciones miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol, a cual se afilió en 1925. Participa en las competencias organizadas por la Conmebol y la FIFA. Su debut se produjo el 1 de noviembre de 1927 ante la selección de Uruguay en el Campeonato Sudamericano de aquel año realizado en Perú. La selección peruana juega sus partidos de local en el Estadio Nacional, ubicado en la capital del país, Lima. Ha participado en 5 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo sus mejores resultados en México 1970 y en Argentina 1978. Ha participado en 33 ediciones de la Copa América, donde se coronó campeón en 2 ocasiones, siendo la primera selección de Conmebol en romper la hegemonía de las 3 potencias históricas del continente sudamericano, Uruguay, Brasil y Argentina, después de 14 ediciones y otro subcampeonato en 2019. Por otra parte, compitió 2 veces en los Juegos Olímpicos, en 1936 y 1960, en 2 de las 3 ediciones del Campeonato Panamericano de Fútbol. También obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de los años 1938, 1947, 1961, 1973 y 1981. Siendo el máximo ganador de los Juegos Bolivarianos. En categorías juveniles, la selección sub-23 obtuvo el segundo lugar en el torneo preolímpico sudamericano sub-23 de 1960, el tercer lugar en 1964 y 1980 y el cuarto lugar en 1972. Por otro lado, la selección sub-20 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de 1990 y la medalla de bronce en los de 1994 y 1982. También logró la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de 1985. La selección sub-17, por su parte, ha participado en 2 ediciones de la Copa Mundial de la categoría, en la Copa Mundial de Fútbol sub-17 de 2005 y en la de 2007, logrando llegar en esta última a los cuartos de final. Asimismo, la selección sub-17 en los Juegos Bolivarianos logró la medalla de oro en 2001, la medalla de plata en 1997, la medalla de bronce en 2013 y en los Juegos Suramericanos de 1994. Finalmente, la selección sub-15 salió campeón del Campeonato Sudamericano del año 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. Cuando el fútbol sudamericano aún se consolidaba, brillaron con la selección, campeonando en los Juegos Bolivarianos 1938 y la Copa América 1939, los futbolistas Alejandro Villanueva, Teodoro Fernández Meizán y Jorge Alcalde y los porteros Juan Valdivieso y Juan Honores, logrando así por primera y única vez un doblete. Poco después, también destacaron Alberto Terry, Víctor Benítez, Óscar Gómez Sánchez, Juan Seminario, Miguel Loaiza y Juan Joya. Sin embargo, la generación dorada de jugadores fue la que campeonó en la Copa América 1975, los Juegos Bolivarianos de 1973 y 1981, y participó en 3 mundiales consecutivos durante el periodo 1970 a 1982. Esta camada de futbolistas se conformó por Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz, Oswaldo Ramírez, Pedro Pablo León, Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, Hugo Sotil, César Cueto, Rubén Díaz, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, José Velázquez, Guillermo La Rosa y Franco Navarro. En la última década, destaca el grupo que clasificó para la Copa Mundial de 2018 y que tuvo destacadas participaciones en la Copa América, alcanzando el tercer lugar en las ediciones de 2011 y 2015, y terminando subcampeón en el año 2019. Destacan Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, André Carrillo, Cristian Cueva, Yosimar Yotun, Luis Advíncula, Renato Tapia, Alberto Rodríguez,
Edison Flores y el portero Pedro Gallese. Historia. Introducción del fútbol y establecimiento de la selección del Perú. El fútbol fue introducido en el Perú a finales del siglo XIX por marinos ingleses durante sus frecuentes visitas al puerto del Callao. El fútbol creció gracias a su práctica por los residentes británicos en el Perú y a su adopción por parte de los peruanos que regresaban de Inglaterra. Pronto, la rivalidad deportiva que se desarrolló entre los visitantes extranjeros y los locales comenzó a ganar la atención de los peruanos residentes en otras ciudades, aunque en un principio el deporte se disputó fuera de la organización formal, tales como clubes deportivos o ligas. Los primeros clubes fueron fundados a comienzos del siglo XX con el fin de continuar con la práctica del deporte. La falta de una organización centralizada a menudo condujo a conflictos entre los equipos, por lo que en 1922 tuvo lugar la creación de la FPF, junto con una nueva Liga Peruana de Fútbol, en el marco del reglamento de dicha organización en 1926. La FPF se afilió a la Conmebol en 1925, pero las limitaciones internas y los problemas económicos impidieron la creación de una selección nacional que oficialmente representara al país internacionalmente. En 1927, la selección de fútbol del Perú fue creada oficialmente, y fue la anfitriona del Campeonato Sudamericano de ese mismo año, donde ocupó el tercer lugar después de una victoria y 2 derrotas. Debut en el Mundial, retiros mundialistas y el título del Campeonato Sudamericano. En 1930, la bicolor fue invitada a participar en la primera Copa Mundial de Fútbol. Perú integró el Grupo C junto con las selecciones de Rumanía y Uruguay, siendo derrotada en los 2 encuentros que disputó, 1-0 contra el anfitrión y 3-1 contra los rumanos. Este fue el encuentro en que se marcó el primer gol de Perú en la historia de los mundiales, marcado por Luis de Souza en el minuto 75. La selección peruana se inscribió para participar en la eliminatoria rumbo al Mundial de 1934, realizado en Italia, junto con Argentina, Chile y Brasil. La selección sería agrupada junto con la selección brasileña a único partido en Río de Janeiro. La selección peruana respondió a la FIFA que tenía que ser agrupada junto a Chile. La FIFA no aceptó su pedido y decidió quedarse como quedó agrupada. La selección peruana no se presentó en Río de Janeiro debido a que el viaje era demasiado caro. Luego de un receso de 6 años se llevó a cabo nuevamente el Campeonato Sudamericano de Selecciones y por segunda ocasión se realizó en el Perú. Fueron solo 4 selecciones las que participaron: Argentina, Uruguay, Chile y el Perú como sede. La selección peruana inició su participación el 13 de enero con una derrota ante los charrúas. 7 días más tarde fue derrotada nuevamente, esta vez a manos de Argentina, y el 26 de enero consiguió su única victoria del torneo, ante Chile por 1-0, y terminó en la tercera posición. En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, la selección peruana alcanzó las semifinales luego de vencer a la selección de Finlandia por marcador de 7-3 y a la selección de Austria por 4-2, luego de ir perdiendo por 2-0 y empatando en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario. Esto provocó una supuesta invasión del campo de juego por parte de los seguidores peruanos que se encontraban en el estadio. Ya en el tiempo extra Perú logró anotar 2 goles más, obteniendo la victoria. Sin embargo, Austria protestó ante la FIFA y se ordenó disputar un encuentro de revancha sin espectadores, situación ante la cual el gobierno peruano decidió que toda la delegación peruana abandonara los Juegos Olímpicos, dando como ganadores del encuentro a los austríacos. También la selección peruana decidió no participar junto a las otras selecciones sudamericanas de la Copa Mundial de Fútbol de 1938 por el cambio de sede de Argentina a Francia. Copa América de Perú 1939. En 1938, con la mayoría de los futbolistas olímpicos y tras vencer con facilidad a las selecciones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá, Perú obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, anotando 18 goles en los 4 encuentros. Sin embargo, recién en 1939, consiguió su primer título internacional de gran envergadura,
el campeonato sudamericano que se realizó en la ciudad de Lima. La selección disputó 4 encuentros en el campeonato y los ganó todos, 5-2 a Ecuador, 3-1 a Chile, 3-0 a Paraguay y 2-1 a Uruguay en el último encuentro. El artillero peruano Teodoro Fernández Meizán fue el goleador del campeonato con 7 tantos, además de ser elegido como el mejor futbolista del torneo. El Campeonato Sudamericano de Selecciones 1939 fue la 15ª edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones, competición que posteriormente sería denominada como Copa América y que es el principal torneo internacional de fútbol por selecciones nacionales en América del Sur. Se desarrolló en Lima, Perú, entre el 15 de enero y el 12 de febrero de 1939. Esta vez fueron 6 los seleccionados que disputaron el campeonato: Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador y Colombia. Por primera vez, desde el comienzo de la competencia, Argentina no estuvo presente. Tampoco fue Brasil, pero la Copa tuvo un nuevo participante, Ecuador. Plantel campeón de la Copa América 1939. Resultados. Buenas participaciones en Copas América y eliminatorias regulares. Durante las siguientes décadas, la selección del Perú fue animadora de casi todos los torneos del continente y a pesar de contar con jugadores de gran nivel internacional, no consiguió títulos importantes. La disminución de eficacia de la selección nacional fue más evidente durante los campeonatos sudamericanos de la década de 1940. Perú no logró un título internacional hasta 1947, cuando obtuvo nuevamente la medalla de oro en los 2 Juegos Bolivarianos. El Mundial de 1950 a realizarse en Brasil. Sin embargo, por primera vez, para llegar a este certamen, la FIFA determinó que se jugara un proceso eliminatorio. En Sudamérica se formaron 2 grupos. El primero lo integraban Argentina, Colombia, Bolivia y Chile, y el segundo Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero la selección peruana por orden del dictador Manuel Odría desistió de participar. También se retirarían las selecciones de Argentina, Colombia y Ecuador. Al final esta eliminatoria no se realizó y, sin jugar etapa previa, fueron al Mundial Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, más el anfitrión Brasil. En la década de 1950, volvió a ser un importante protagonista del fútbol sudamericano, gracias al aporte de futbolistas como Alberto Terry, Guillermo Barbadillo, Valeriano López, Félix Castillo y Óscar Gómez Sánchez, que contribuyeron a la competitividad del seleccionado a lo largo de esos años. En 1952, participó en la primera edición del Campeonato Panamericano de Fútbol, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile. La selección peruana inició su participación venciendo por 7-1 a Panamá, luego sufrió 2 derrotas consecutivas ante Uruguay 5-2 y Chile 3-2. Para la Copa Mundial de Fútbol de 1954, Perú tampoco pudo participar en el proceso eliminatorio presidido por el comandante Pablo Gerice y al gobierno de turno no les interesó jugar esta eliminatoria, porque tampoco era obligatorio por parte de la FIFA y la Conmebol. Seguidamente, empató 0-0 ante Brasil y finalizó con una victoria por marcador de 3-0 ante México, con lo que sumó 5 puntos y se ubicó en la 4ª posición. En 1955 en el Campeonato Sudamericano, el equipo nacional ocupó el 3er puesto. Sin embargo, no le fue muy bien en el Campeonato Sudamericano 1956 en el cual ocupó el último lugar, al no haber obtenido ninguna victoria. La selección tuvo una ligera recuperación a finales de la década, alcanzando el 4º lugar en los campeonatos sudamericanos de 1957 y 1959. Para la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1958, la selección peruana sería agrupada junto a las selecciones de Brasil y Venezuela, aunque esta última se retiraría. La selección peruana caería contra la selección brasileña por global de 2-1, quedando eliminada del Mundial. En 1961, el combinado peruano disputó las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1962 ante Colombia.
En el encuentro de ida la selección colombiana venció por 1-0, mientras que en el encuentro de vuelta empataron 1-1. En el Campeonato Sudamericano 1963, ocupó el quinto lugar tras haber sumado 5 puntos producto de 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1966, formó parte del Grupo 1 junto con las selecciones de Uruguay y Venezuela. En la serie ante los venezolanos, obtuvo 2 victorias, primero 1-0 y luego 6-3, mientras que ante los uruguayos no consiguió victorias por lo que ocupó el segundo lugar de su grupo, perdiéndose la oportunidad de clasificar para la Copa del Mundo. Generación Dorada. El 31 de agosto de 1969, la selección peruana enfrentó a su similar de Argentina en la Bombonera, encuentro que se dio en el marco de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Perú venía de vencer 1-0 a los rioplatenses y 3-0 a los bolivianos en Lima. Tras perder en La Paz, necesitaba solo un empate para clasificar para el Mundial, dejando fuera de competición a bolivianos y argentinos. Ese día Perú logró empatar 2-2 con goles de Oswaldo Ramírez. Y la blanquirroja obtuvo su clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. En la Copa del Mundo, formó parte del grupo D junto con las selecciones de Alemania Federal, Bulgaria y Marruecos. En el primer encuentro, consiguió una victoria por 3-2 ante Bulgaria luego de ir perdiendo 2-0, siendo los goles peruanos anotados por Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas. En su segundo encuentro nuevamente obtuvo una victoria tras vencer cómodamente por 3-0 a Marruecos, con 2 goles de Teófilo Cubillas y 1 de Roberto Chale, mientras que en el último encuentro de la fase de grupos fue derrotada por Alemania Federal por marcador de 3-1, ocupando el segundo lugar de su grupo con 4 puntos y logrando la clasificación para los cuartos de final. En dicha fase, la selección fue eliminada por Brasil, que finalmente resultó campeón del torneo. Copa América 1975. Tras la desilusión de no haber conseguido clasificar para la Copa Mundial de Fútbol de 1974, al año siguiente durante la Copa América que se disputó sin tener una sede fija y con un formato de encuentros de ida y vuelta, Perú fue agrupada junto con Chile y Bolivia. Al lograr 3 victorias y un empate, clasificó para las semifinales junto con las selecciones de Colombia, Brasil y Uruguay. En las semifinales se enfrentó a Brasil, obteniendo en el encuentro de ida en Belo Horizonte una victoria por 3-1 de visitante con un doblete de Enrique Casareto y uno de Teófilo Cubillas. En el encuentro de vuelta disputado en Lima, la canarina venció por 2-0, y la igualdad en la diferencia de goles implicó que se decidiera al clasificado mediante sorteo, el cual fue ganado por el Perú. La final la disputó ante Colombia que previamente había vencido por marcador global de 3-1 a Uruguay. El primer encuentro se disputó en Bogotá con victoria para Colombia por 1-0, mientras que en el encuentro de vuelta en Lima la rojiblanca ganó por 2-0, merced a lo que Perú debió llevarse el título por diferencia de goles en términos actuales, pero eso no estaba especificado en aquellos años, por lo que se tuvo que disputar un encuentro extra el 28 de octubre de 1975 en la ciudad de Caracas. Perú venció 1-0 con gol de Hugo Sotil en el minuto 25 del primer tiempo. Los delanteros Juan Carlos Oblitas y Oswaldo Ramírez fueron los goleadores de la selección con 3 tantos cada uno y Teófilo Cubillas fue elegido como el mejor futbolista del campeonato. El estreno de la blanquirroja en la competición se dio el 17 de julio de 1975 ante su clásico rival Chile que quedó con un empate 1-1 en Santiago. 5 días más tarde sumó su primera victoria ante Bolivia por primera vez en condición de visitante de 1-0, el 7 de agosto volvió a derrotar a Bolivia por 3-1 en Lima y en su último partido goleó Chile por 3-1 cerrando su participación con 3 victorias y un empate con 7 puntos. Plantel campeón de la Copa América 1975. Grupo B. Semifinales. Final. Ida. Vuelta. Desempate. La decadencia y la etapa más baja. Tras una gira por 3 continentes disputando partidos amistosos,
la selección integró el grupo A del Mundial junto con Italia, Camerún y Polonia. En su primer encuentro obtuvo un empate sin goles ante la selección africana, luego empató nuevamente ante Italia por 1-1, el gol peruano obra de Rubén Toribio Díaz y el tanto italiano de Bruno Conti. Finalmente fueron derrotados por Polonia por marcador de 5-1, con lo que Perú ocupó el último lugar del grupo con solo 2 puntos y fue eliminado en la primera fase del torneo. En la Copa América 1983, la selección peruana alterna tuvo una decorosa participación eliminando en primera fase a las selecciones de Colombia y Bolivia tras 2 victorias en Lima, 1-0 y 2-1 respectivamente y 2 empates. En las semifinales se enfrentó a Uruguay y en el encuentro de ida en Lima fueron derrotados por 1-0, mientras que en Montevideo empató a 1 gol. A falta de 2 fechas para que finalizaran las clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1986, Perú necesitaba vencer a Argentina tanto de local como de visitante. En el encuentro que se disputó en Lima, obtuvo una victoria por marcador de 1-0 con un gol anotado por Oblitas. Posteriormente, en Buenos Aires la rojiblanca vencía 2-1 a los locales hasta el minuto 80, momento en cual gracias a una acción individual de Daniel Passarella y un gol de Ricardo Gareca, la selección argentina logró igualar el marcador y clasificar a su selección para el Mundial en que, a la postre, campeonarían. Luego, perdió la oportunidad de clasificar para el Mundial ante Chile en el repechaje, siendo derrotada por 4-2 en el encuentro de ida y 1-0 en el encuentro de vuelta. En la Copa América 1987, la bicolor no pasó de la primera fase tras empatar por marcador de 1-1 ante Argentina y 1-1 con la Ecuador. En la Copa América 1989, nuevamente fue eliminada en la primera fase tras conseguir 3 empates y 1 derrota. En las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1990, integró el Grupo 1 junto con Bolivia y Uruguay, disputó 4 encuentros y finalizó en el último lugar de su grupo tras no haber conseguido ningún punto, solo anotando 2 goles y recibiendo 8 en contra. En la Copa América 1993 se vio una breve recuperación del combinado peruano, ocupando el primer lugar de su grupo tras una victoria y 2 empates, aunque fue eliminado en los cuartos de final al ser derrotado 4-2 por México. José Guillermo del Solar sería, con 3 anotaciones, el goleador de la selección. Mucho peor le fue en las eliminatorias para los mundiales de 1990 y 1994, obteniendo un empate y 9 derrotas contando ambos procesos. En la Copa América 1995 nuevamente fue eliminada en la primera fase con un empate y 2 derrotas, mientras que en la Copa América 1997 ocupó el segundo lugar de su grupo y en los cuartos de final derrotó 2-1 a Argentina. En las semifinales ante Brasil, cayó por 7-0, lo que constituye la derrota más abultada en toda su historia hasta el momento. Luego, se enfrentó a México por el tercer puesto, aunque nuevamente fue derrotada, esta vez por marcador de 1-0. Tras un mal inicio en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, Perú ocupaba el cuarto lugar hasta el final de la antepenúltima fecha cuando fue derrotado 4-0 por Chile en Santiago en un vergonzoso encuentro por el mal desempeño del cuadro peruano. Al final, Chile empató a los peruanos en puntaje, pero tenía una mejor diferencia de goles, más el triunfo en su último encuentro sumó otros 3 puntos, los cuales se transformaron en su pasaje a la Copa del Mundo. En la 39 edición de la Copa América, la última del siglo XX, el combinado peruano ocupó el segundo lugar en su grupo tras vencer a Japón y Bolivia, y avanzaría a los cuartos de final, siendo eliminado por México 4-2 en tanda de penales. En las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2002, intentó sin éxito mejorar su rendimiento de la eliminatoria anterior, quedando en octavo lugar con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 10 derrotas, quedándose a 11 puntos del cupo que daba el repechaje. En el año 2004, el Perú fue sede de la Copa América que, a la postre, ganaría Brasil. En la primera fase, el equipo local venció 3-1 a Venezuela y empató 2-2 con Bolivia y con Colombia. Finalmente,
la rojiblanca fue eliminada del torneo al caer 1-0 ante Argentina gracias a una anotación de tiro libre de Carlos Tevez. En las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, no consiguió el objetivo de clasificar para el Mundial bajo la tutela de los técnicos Paulo Autuori y luego Freddy Ternero y ocupó el penúltimo lugar con tan solo 18 puntos, superando únicamente a Bolivia. Perú compartió el grupo A con Venezuela, Uruguay y Bolivia en la Copa América 2007 organizada por los venezolanos. Franco Navarro había abandonado el cargo por malos resultados, y todo indicaba que Juan Carlos Oblita sería el nuevo director técnico peruano. Sin embargo, al final, fue elegido Julio César Uribe. El combinado peruano inició su participación con una sorpresiva victoria por 3-0 sobre Uruguay en la ciudad de Mérida. Luego se trasladaron a la ciudad de San Cristóbal para enfrentar a los locales, siendo derrotados por 2-0, mientras que en su último encuentro empataron 2-2 ante Bolivia, consiguiendo de esta manera su pase a los cuartos de final, donde fueron eliminados por Argentina por marcador de 4-0. El 13 de octubre del 2007, los incas disputaron en el Estadio Monumental de Lima el primer encuentro del proceso clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, siendo el rival el seleccionado de Paraguay, con el cual consiguió un empate sin goles. 4 días más tarde, por la segunda fecha, Perú cayó ante su similar de Chile en condición de visitante por 2-0. En total, sumó apenas 3 puntos en 6 jornadas, y ya varios medios de comunicación hablaban sobre la posible renuncia de la Comisión Mundialista Sudáfrica 2010, aunado a los actos de indisciplina de algunos de los futbolistas peruanos mientras se encontraban en la concentración del seleccionado en el Hotel Golf Los Incas, luego del empate 1-1 con Brasil en Lima. El suceso habría tenido influencia en el siguiente encuentro contra Ecuador, en el que la selección cayó 5-1. Entre los involucrados se encontraban Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete, a quienes la Comisión de Justicia de la FPF impuso inicialmente un castigo de 1 año y medio sin poder ser convocados. Sin embargo, luego del encuentro ante Uruguay, se reconsideró la sanción y fue disminuida a 3 meses, pero el director técnico José Guillermo del Solar decidió no convocarlos nunca más mientras él estuviera en el cargo. Luego de ese suceso, Perú igual sufrió derrotas adversas, destacando el partido contra Uruguay en junio de 2008, siendo este último su peor derrota en eliminatorias. Tras estos hechos se intentó iniciar una renovación en el seleccionado, convocando nuevos futbolistas para la siguiente fecha eliminatoria que se inició el 6 de septiembre de 2008, con la primera victoria como local ante Venezuela por 1-0, con gol de Piero Alba, y más adelante un empate ante Argentina con gol de Johan Fano en el último minuto del encuentro. A partir de esto se habló de un posible resurgimiento del buen fútbol, pero todo volvió a caerse cuando perdieron 6 encuentros consecutivos ante Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia. Luego, el seleccionado peruano logró 2 victorias, aunque de todas formas finalizó en el fondo de la tabla de posiciones con 13 unidades. El resurgimiento. Tras las eliminatorias para el Mundial de 2010, los dirigentes de la FPF anunciaron, en julio de 2010, la contratación del técnico uruguayo Sergio Markarián, quien había dirigido a los clubes peruanos Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Dentro de su plan de trabajo, convocó nuevamente a los jugadores suspendidos del caso Golf Los Incas, Santiago Acasiete, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. En la Copa América 2011 clasificó como mejor tercero de los grupos a cuartos de final, donde enfrentó a la selección de Colombia a la que venció por 2-0 en tiempo extra. En la siguiente ronda enfrentaron, por segunda ocasión, al seleccionado de Uruguay, con el que perdieron por 2-0. En el encuentro por el tercer lugar el conjunto peruano enfrentó a Venezuela, el partido terminó con una victoria por 4-1, con 3 goles de Paolo Guerrero y 1 de William Chiroque. Quedándose con la medalla de bronce tras 28 años. El goleador del equipo, así como también del torneo, fue Paolo Guerrero con 5 anotaciones. Después de la fecha 14 de las eliminatorias,
Perú se encontraba a 2 puntos de zona de repechaje, Uruguay, a quienes se le enfrentaría en la siguiente jornada, en Lima. Tras perder 1-2 se esfumó casi cualquier posibilidad de asistir a la cita mundialista. Después de que Markarian dejó la blanquirroja a finales de 2013, al año siguiente, el que fuera su asistente, Pablo Bengoechea, aceptó el cargo hasta la Copa América 2015. Sin embargo, al cambio de presidente de la FPF, Bengoechea fue despedido. Con el retiro de la postulación de Manuel Burga a la reelección del cargo de presidente de la FPF, tras 12 años en el cargo, se eligió al empresario Edwin Oviedo como nuevo presidente, quien había sido presidente del club Juan Ouric. La era Gareca. En marzo de 2015, la FPF presentó al técnico argentino Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la selección, hasta finales del año 2017. El contrato estipulaba que en caso de que Perú clasifique para el Mundial de Rusia 2018, automáticamente se le renovaría el contrato hasta la conclusión de dicha competición. En la Copa América 2015, perdió ante Brasil por 1-2, derrotó a Venezuela por la mínima diferencia y empató con Colombia sin goles, clasificando a cuartos de final, donde se enfrentaría a Bolivia ganando 3-1 con un triplete de Guerrero que lo hizo por segunda copa consecutiva. En semifinales Perú se enfrentó al local Chile perdiendo 2-1. En el partido por el tercer puesto se enfrentó ante Paraguay ganando 2-0 con goles de André Carrillo en el minuto 48 y de Paolo Guerrero en el minuto 88, convirtiendo a este último nuevamente el goleador de una edición de la Copa América con 4 tantos junto con Vargas. Para la Copa América Centenario, que por primera vez contaba con equipos participantes de la CONMEBOL y CONCACAF, Ricardo Gareca armó un equipo B, con solo 6 referentes internacionales. En la fase de grupos, derrotó por 1-0 a Haití, empató 2-2 ante Ecuador y cerró su participación en la primera fase con una victoria por 1-0 ante Brasil, con polémico gol de mano del delantero Raúl Ruiz Díaz. Estos resultados le permitieron al elenco peruano clasificar para los cuartos de final, donde enfrentó a Colombia, empatando 0-0 en el tiempo reglamentario y siendo derrotado por 4-2 en la tanda de penaltis. Eliminatorias Rusia 2018, clasificación al Mundial luego de 36 años. Copa Mundial de Rusia 2018. Copa América 2019. Copa América 2021 e inicio de eliminatorias Qatar 2022. Fracaso en las eliminatorias Qatar 2022. Nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026. Tras la salida de Gareca, la FPF emprendió una búsqueda para encontrar al nuevo entrenador de la selección con miras al siguiente periodo mundialista y las eliminatorias. Luego de muchas especulaciones, se anunció que el exfutbolista y técnico peruano Juan Reynoso sería quien ocuparía el puesto. El debut de Reynoso con la selección se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2022, en un partido amistoso que perdió por 1-0 contra México. Después la selección peruana goleó 4-1 a El Salvador, teniendo así la primera victoria de la era Reynoso. Últimos partidos y próximos encuentros. En la siguiente tabla se detallan los últimos partidos disputados por la selección de fútbol del Perú, además de sus próximos encuentros. Uniforme. El uniforme actual se compone de una camiseta blanca con una banda diagonal roja distintiva que cruza la parte delantera en diagonal desde el hombro izquierdo derecho hasta la cadera derecha y regresa en la espalda desde la cadera derecha hasta el hombro izquierdo derecho, pantalón blanco, medias blancas con una franja roja. El uniforme oficial alternativo se compone de camiseta roja y banda blanca, medias y pantalones rojos. Los colores del uniforme actual provienen de la bandera nacional. La primera equipación de la selección peruana, confeccionada para el Campeonato Sudamericano 1927, estaba compuesta por una camiseta a rayas blancas y rojas, pantalones cortos blancos y medias negras. En la Copa Mundial de 1930, Perú usó un diseño alternativo porque la selección de Paraguay ya había registrado un uniforme similar con camisetas de rayas blancas y rojas. En cambio, los peruanos vestían camisetas blancas con cuello rojo, pantalones cortos blancos y medias negras.
El equipo agregó una raya roja horizontal a la camiseta para el Campeonato Sudamericano 1935. 8 marcas de ropa deportiva han abastecido a la selección nacional. La primera, la empresa alemana Adidas, suministró la equipación del equipo en 1978 y 1983 a 1985. La FPF ha firmado contratos con fabricantes de Brasil, Suiza, Italia, Inglaterra y otros de Alemania. El equipo también ha sido suministrado por 3 firmas locales, Calvo Sportwear, Polmer y Ballon Sport. Desde agosto de 2018, la marca deportiva ecuatoriana Marathon produce el uniforme de la selección. El uniforme de la selección peruana ha sido elogiado como uno de los diseños más atractivos del fútbol mundial. Christopher Terpin, el productor ejecutivo de NPRS a fin de cuentas, programa de noticias, alabó la iteración 1970 como la camiseta más hermosa del juego bonito. También lo describió como retro incluso en 1970. Miles Corman, reportero de fútbol de The New Republic, elogió el uniforme de Perú como uno de los secretos mejor guardados del fútbol. Rory Smith, corresponsal jefe de fútbol de The New York Times, se refirió a la versión 2018 de la camiseta de Perú como un clásico, con una nostálgica faja rojo sangre, que agrada a los fanáticos. La versión usada en 1978 ocupó el primer lugar en una lista de 2010 de ESPN de las mejores camisetas de la Copa del Mundo de todos los tiempos, descrita en ella como simple, pero sorprendentemente efectiva. Proveedores. Listado de marcas que vistieron a la selección peruana. Estadio. El Estadio Nacional del Perú, también conocido como el Coloso de José Díaz, es el estadio principal de la selección de fútbol del Perú. Cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores. Fue inaugurado el 18 de julio de 1897 con el nombre de Estadio Guadalupe. En 1921, como parte del programa de embellecimiento de la ciudad de Lima impulsado por el entonces presidente del Perú Augusto Leguía con motivo de la celebración del centenario de la independencia del Perú, el estadio fue renovado y rebautizado con el nombre de Estadio Nacional. El primer encuentro oficial se disputó el 1 de noviembre de 1927, en el marco del Campeonato Sudamericano, con la victoria de Uruguay sobre Perú por 4-0. Más tarde, durante el gobierno del general Manuel Aodría, el estadio fue reconstruido y oficialmente reinaugurado el 27 de octubre de 1952. El 27 de agosto de 2005 se inauguró el gramado artificial que se instaló con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005 que se llevó a cabo en el Perú, aunque la nueva superficie fue muy criticada por los clubes de primera división debido a las lesiones sufridas por sus futbolistas. Por la remodelación del Estadio Nacional, el seleccionado peruano en los últimos años se vio en la obligación de utilizar como sede para disputar sus encuentros de local el Estadio Monumental, popularmente conocido como Monumental de Ate, o Monumental U, propiedad del Club Universitario de Deportes, ubicado en el distrito de Ate al este de la ciudad de Lima. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja, y cuenta con una capacidad o aforo total para 80.093 espectadores, 58.577 asistentes en sus 4 tribunas y 21.516 personas adicionales en los 4 edificios de palco suites que lo rodean. La selección de fútbol del Perú tiene un saldo hasta el momento desfavorable jugando en el Monumental, de un total de 16 encuentros solo obtuvo la victoria en 4 ocasiones, empató 7 veces y perdió en 5 oportunidades. El primer encuentro disputado por la selección en este estadio fue ante Ecuador el 2 de junio de 2001, en un encuentro válido por las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2002, el cual finalizó con victoria para los ecuatorianos por 2-1. La primera victoria fue ante Bolivia el 12 de septiembre de 2007 en un encuentro amistoso. El Estadio Nacional fue reinaugurado el 28 de julio de 2011 con un partido entre las selecciones sub-20 del Perú y España, el encuentro finalizó 0-0.
Villa Deportiva Nacional. La Villa Deportiva Nacional, también conocida como la Videna, es el centro de operaciones de todas las selecciones peruanas y la sede principal de la FPF. Se encuentra ubicada en el distrito de San Luis, en la ciudad de Lima. Fue construida en 1996, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, y siendo Nicolás Delfino presidente de la FPF. Posee un área total cercana a los 50.000 m superíndice 2. Rivalidades. Diversos conflictos históricos han desembocado en una gran rivalidad futbolística entre Perú y Chile. Los encuentros disputados entre ambas selecciones son conocidos como el Clásico del Pacífico. Y es considerada como una de las 10 mayores rivalidades del mundo. Planteles mundialistas. Copa Mundial de Uruguay 1930. La primera Copa Mundial de Fútbol fue la única realizada sin un proceso de clasificación previo. Todo equipo afiliado a la FIFA fue invitado a competir en el torneo, inicialmente pensando para albergar a 16 participantes. El torneo comenzó el 13 de julio de 1930 con 13 participantes, entre los cuales estaba Perú. En la selección peruana de aquel entonces destacaba Manguera, Alejandro Villanueva, Luis de Souza Ferreira, el Mago, Juan Valdivieso, Julio Lores Colán, que años después se nacionalizaría mexicano y jugaría por el seleccionado de dicho país. Este mundial es el peor que ha tenido el Perú, debido a que no hizo puntos, anotando un solitario gol y 4 en contra, pero que a pesar de ello logró una decorosa ubicación. También porque es el primer mundial en el que tuvo una participación la selección de fútbol. Como datos históricos para el fútbol, el partido contra Rumanía que perdió la selección de fútbol, fue el de menos público en la historia de los mundiales y además el jugador Plácido Galindo pasaría a ser el primer expulsado en los mundiales, aunque se ha puesto en duda esta información, sin embargo no fue suspendido para el siguiente partido. Luego, caería 1-0 contra Uruguay, para cerrar la participación en el torneo. DT, Francisco Bru. Grupo 3. Copa Mundial de 1970. El día 31 de mayo de 1970, un terremoto azotó el departamento de Ancash, sobre todo a la ciudad de Yungay, en Perú, por eso en su primer partido la selección de Perú jugó con un cintillo negro, recordando a las víctimas de dicha catástrofe natural. En su primer partido contra Bulgaria, iban perdiendo por 2-0, y lograron remontarlo para finalmente vencer por 3-2 a los búlgaros, dedicando el triunfo como una forma de alivio ante la adversidad que sufrían sus compatriotas en su tierra natal. En el segundo encuentro, se golea a Marruecos y en el tercero se sufre una derrota ante Alemania Federal, logrando clasificar para los cuartos de final por primera vez. Ya en cuartos, le toca enfrentar a una selección brasileña que contaba con uno de los mejores equipos de toda la historia, sobresaliendo el nombre de Edson Arantes do Nascimento, más conocido por su apelativo de Pelé. Al momento de enfrentar al mejor seleccionado peruano de su historia, entonces saldría uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El partido fue emocionante, sin embargo, no pudieron con el poderío de la verde-amarela y el Perú cayó derrotado. A la postre, Brasil sería el campeón del mundo ese año. Teófilo Cubillas termina siendo el mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol por la FIFA en 1970, siendo también bota de bronce de la Copa Mundial de la FIFA. DT, Valdir Pereira, Didi. Grupo 4. Copa Mundial de 1978. La selección de Perú fue uno de los 16 países participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, que se realizó en Argentina. Tras la amarga eliminación de la anterior edición, la selección peruana volvía a las justas mundialistas por la puerta grande, conservando algunos jugadores de la Copa del Mundo anterior y otros nuevos que se le unieron. En el grupo A del torneo, Perú ganó 3-1 a Escocia, empató 0-0 con los Países Bajos y venció por 4-1 a Irán. El gol peruano salió de una jugada iniciada por Teófilo Cubillas en un tiro libre, el cual fue elegido como el mejor gol del Mundial, ganando el bota de plata de la Copa Mundial de la FIFA. DT,
Marcos Calderón. Grupo 4. Copa Mundial de 1982. Previo al Mundial es inolvidable para los peruanos aquellas victorias en Europa, sobre todo ante la Francia de Michel Platini, Alain Giresse y Jan Tigana venciéndola en París y con gran superioridad. A pesar de haber clasificado al Mundial sin mayores dificultades, Perú tuvo una de las más pobres campañas en Copas del Mundo con una derrota y 2 empates en 3 partidos. Convirtió 2 goles y recibió 6. Germán Leguía, se recuperaba de una lesión leve, mientras Elba de Padua Lima, Tim, el entrenador brasileño del Perú, planeaba ver el Italia-Polonia en Vigo, el lunes, 14 de junio. Desde La Coruña, los peruanos, cansados tras una larga preparación en Europa y Asia, parecían subestimar al desconocido Camerún. El Grupo 1 del Mundial se inició con un empate sin goles entre Italia y Polonia. Las selecciones de Perú y Camerún jugaban al día siguiente, martes, 15 de junio. Era la primera vez que esta selección clasificaba y todos pensaban que podía convertirse en una de las goleadas del Mundial, esto debido a las especulaciones de la prensa peruana, puesto que Perú había tenido una excelente preparación previa a la Copa Mundial de Fútbol de 1982 en Europa, pero la historia gloriosa para África en los mundiales, estaba a punto de escribirse. Algunos mencionan que la debacle del equipo fue por la división del grupo debido a la camiseta 10, entre Julio César Uribe y Teófilo Cubillas, refiriendo que Uribe se había resentido con Cubillas porque a él le entregaron la 10 del equipo, siendo Uribe con la rosa los jugadores del momento. Aunque esto ha sido negado por ambos jugadores, hasta la actualidad. DT, Elba de Padua Lima, Tim. Grupo 1. Copa Mundial de 2018. La selección de fútbol de Perú fue uno de los 32 equipos participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, torneo que se lleva a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 en Rusia. El seleccionado peruano disputó su 5ª Copa Mundial. Perú obtuvo su clasificación tras derrotar a Nueva Zelanda por marcador de 2-0 en el partido de vuelta de la repesca intercontinental. En el sorteo realizado el 1 de diciembre de 2017 en Moscú, la selección peruana quedó emparejada en el Grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca. DT, Ricardo Gareca. Grupo C. Jugadores. A lo largo de la historia, han sido más de 300 los futbolistas que han vestido la camiseta de la selección de fútbol de Perú. Paolo Guerrero con 39 goles es el futbolista con la mayor cantidad de goles marcados. Teófilo Cubillas, el más grande futbolista peruano según distintos medios nacionales e internacionales y el referente máximo del fútbol peruano en todo el mundo, fue elegido como el mejor futbolista peruano del siglo XX por la IFS, es el tercer goleador histórico de la selección peruana con 26 goles. El Nene Cubillas fue el conductor de la selección peruana que ganó la Copa América 1975 en donde fue distinguido como el mejor jugador del torneo. Y que llegó a cuartos de final en los Mundiales de México 70 y Argentina 78, donde, en este último, con César Cueto y José Velázquez formaron el mejor medio campo según el ranking de la primera fase realizada por la revista El Gráfico. De igual modo la revista consideró a José Navarro en el ranking ideal realizado al final del Mundial. Cubillas es el 9º goleador en la historia de todos los mundiales de fútbol. Único futbolista peruano en la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX, elaborado por expertos e historiadores de la FIFA y publicados por IFS. En el 2004, ese mismo año fue nombrado en la lista FIFA 100, elaborada por Pelé a pedido de la FIFA. A su vez, Teodoro Fernández Meizán, es el 4º máximo goleador de la selección y tercer goleador histórico de la Copa América con 15 anotaciones. Teodoro, Lolo, Fernández se consagró como el goleador de la selección peruana que ganó la Copa América 1939 en la cual destacaron también Jorge Alcalde, Adelfo Magallanes Campos, Juan Valdivieso y su hermano Arturo Fernández Meizán.
Lolo fue nombrado como uno de los máximos goleadores en un partido olímpico por los 5 goles anotados ante la selección de Finlandia en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Hizo un gol más, por lo que le convierte en el máximo goleador peruano en dicho torneo. También han sobresalido con la selección peruana de fútbol, Juan Joya, Alberto Terry, Guillermo Barbadillo, Máximo Mosquera, Valeriano López, Félix Castillo, Juan Seminario, Miguel Loaiza, Óscar Gómez Sánchez, César Cueto, Pedro Pablo León, Alberto Gallardo, José Velázquez, Juan Carlos Oblitas, Rubén Díaz, Oswaldo Ramírez, Héctor Chumpitaz, Eloy Campos, Nicolás Fuentes, Julio Meléndez, Ramón Mifflin, Orlando de la Torre, Hugo Sotil, Percy Rojas, Roberto Chale, Alfredo Quesada, Jerónimo Barbadillo, Guillermo La Rosa, Franco Navarro, Juan José Muñante, Julio César Uribe, José Guillermo del Solar, Roberto Palacios, Norberto Solano y Claudio Pizarro. Y más recientemente Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Cristian Cueva, Yosimar Yotun, André Carrillo, Alberto Rodríguez, Renato Tapia, Pedro Gallese y Miguel Trauco. Entre los guardametas sobresalen Pedro Gallese, quien con 89 encuentros disputados es el futbolista con más presencias en su posición, seguido por el argentino, nacionalizado peruano Óscar Ibáñez con 50 encuentros. Última convocatoria. Actualizado a la convocatoria realizada para el partido amistoso contra México y el partido contra El Salvador. Mayores participaciones. Actualizado al partido contra Australia el 13 de junio del 2022. Máximos goleadores históricos. Actualizado al partido Perú-El Salvador. Los jugadores resaltados siguen en actividad. Máximos goleadores de las eliminatorias Conmebol. Actualizado al partido Perú-Paraguay. Máximos asistidores. El desunificado sistema de contabilidad de las asistencias de gol hacen imposible ofrecer una clasificación totalmente verificable a efectos estadísticos. A ello se suma la no consideración a nivel estadístico de dichos datos por parte de los organismos pertinentes hasta mitad de la década de los años 2010, lo que dificulta aún más un posible estudio. La siguiente es una lista elaborada desde el año 1989, teniendo en cuenta resúmenes de partidos y el periodismo deportivo nacional. Desde 1989 a 1996 solo se contabilizan partidos oficiales. Esta lista no debe considerarse concluyente, al menos para jugadores con registros estadísticos de antes de 2010. Actualizado el 1 de febrero de 1922. Entrenadores. Desde la creación de la selección de fútbol del Perú en el año 1927, hasta la actualidad, 41 entrenadores han estado al mando del seleccionado, siendo el primero de ellos el uruguayo Pedro Olivieri, quien fue asignado para dirigir al combinado Inca en el Campeonato Sudamericano 1927. Durante la permanencia del inglés Jack Greenwell en el banquillo, la selección no llegó a perder ningún encuentro y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y el título del Campeonato Sudamericano 1939, siendo desde entonces el único entrenador europeo en obtener este trofeo. Valdir Pereira y Marcos Calderón llevaron a la selección hasta los cuartos de final de las Copas del Mundo de 1970 y 1978 respectivamente. Además, con Calderón el seleccionado peruano obtuvo el campeonato de la Copa América 1975. En la última década resalta el accionar de los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca, quien clasificó a la bicolor para un mundial luego de 36 años. Destacan también sus actuaciones en la Copa América con un bronce y un subcampeonato. De los 46 directores técnicos, 24 han sido peruanos y 22 extranjeros. Cuerpo técnico actual. Estadísticas. Copa Mundial de Fútbol. Notas. En Italia 1934, el Perú se enfrentaría a Brasil, por el grupo 9 de las clasificatorias, pero no se presentó en Río de Janeiro, haciendo clasificar a la verde amarela.
automáticamente. En Francia 1938, el Perú no participaría al igual que otras selecciones sudamericanas para alinearse con Argentina, ya que esta iba a ser sede en un inicio. En Brasil 1950, el Perú se retiró del grupo 2 de las eliminatorias junto a Paraguay. En Suiza 1954 el Perú y Argentina, por orden expresa de Manuel Audría, en alianza política con Juan Domingo Perón, se abstienen de participar como acto de protesta. Clasificación Copa Mundial de Fútbol. Dorado igual a primer puesto. Plateado igual a segundo puesto. Bronce igual a tercer puesto. Azul igual a clasificó. Blanco igual a no clasificó. Rosado igual a peor posición. Notas. La primera Copa del Mundo fue la única que no tuvo eliminatorias. A partir de Suiza 1954, comienzan las eliminatorias en Conmebol. En Italia 1934, Perú se enfrentaría a Brasil, por el grupo 9 de las clasificatorias, pero no se presentó en Río de Janeiro, haciendo clasificar a la verde-amarela automáticamente. En Francia 1938, Perú no participaría al igual que otras selecciones sudamericanas para alinearse con Argentina, ya que esta iba a ser sede en un inicio. En Brasil 1950, Perú se retiró del grupo 2 de las eliminatorias junto a Paraguay. En Suiza 1954 Perú y Argentina, por orden expresa de Manuel Audría, en alianza política con Juan Domingo Perón, se abstienen de participar como acto de protesta. Juegos Olímpicos. Notas. En Berlín 1936, el Comité Olímpico Internacional anuló el resultado del partido Perú-Austria, organizando una repetición el día 11 de agosto, pero la delegación peruana rehusó dando la clasificación por retiro a Austria. Copa Oro de la CONCACAF. Copa América. Clasificación. Existen diversas clasificaciones que ordenan a las selecciones nacionales de acuerdo con distintos criterios. Sin embargo, la principal es la clasificación de la FIFA. Clasificación FIFA. Clasificación de la FIFA más alta, 10. Clasificación de la FIFA más baja, 91º mejor progresión de la historia, más 25 peor progresión de la historia, menos 33 fuente, estadísticas FIFA colores, celeste, top 20, verde, mejor posición, rojo, peor posición. Palmarés. Títulos oficiales absolutos spam barra sub y almohadilla 8203. None. Premios. Torneos amistosos. Selección sub-23. Selección sub-20. Torneos oficiales. Torneos amistosos. Selección sub-17. Torneos oficiales. Torneos amistosos. Selección sub-15. Torneos oficiales. Selección de fútbol 7. Copa Mundial IFA 7, 2022 Copa América IFA 7, 2016. Mejores resultados. Copa Mundial de Fútbol, cuartos de final. Juegos Olímpicos, cuartos de final. Copa América. Copa Oro de la CONCACAF, cuarto lugar. Torneo Preolímpico Sudamericano. Campeonato Panamericano de Fútbol, cuarto lugar. Véase también. Fútbol en el Perú. Selección de fútbol sub-23 del Perú. Selección de fútbol sub-20 del Perú. Selección de fútbol sub-17 del Perú. Selección de fútbol sub-15 del Perú. Selección de fútbol playa del Perú. Selección de fútbol sala del Perú. Asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA.